Gracias a la internet, hoy sabemos lo que antes imaginábamos. Claro. Y era que las guerras no son sobre patriotismo. Las guerras son sobre el dólar, sobre el peso, claro, sobre el dinero. Por mucho que los libros de historia tratan. Sí, por mucho que los libros y la historia la escriben los ganadores, y los ganadores usualmente ya ustedes saben quiénes son. La gente de dinero. Los pueblos no ganan nada. No, solo pierden. Sí. Alejandro, ¿cuándo fue la primera vez que tú conociste, que tú viste a Marianela? ¿Tú sentiste ese flechazo? Totalmente. Sí. Uf, bueno, eso fue. Sí. Había una historia larga detrás de. Para que no te le echen agua a los plátanos hoy. Ya habíamos vivido bastante y llega un momento en mi vida en que estoy en un momento crucial y me dedico a buscar trabajo, y una de las opciones que tenía era el trabajo internacional, pues yo tenía formación en relaciones internacionales y había trabajado fuera de Cuba y todo, pero en este momento estoy en un momento crucial, en un punto cero, y voy a buscar trabajo a las oficinas del Ballet Nacional, en la oficina de Relaciones Internacionales del Ballet Nacional. Y estoy en una entrevista. El que está de responsable de eso es un antiguo colega mío, que me conocía, y me está diciendo: tú no tienes problema, tú tienes una formación, tú tienes un currículum perfecto para trabajar aquí, pero te voy a hacer una advertencia. No te puedes enredar con las bailarinas. Ay, Dios. Y en ese momento entra una presencia que parecía que venía flotando en el aire, así como unos pelos largos, casi blancos. Y yo hice así, la miré y no dije nada porque iba a tener que confesar que iba a estar difícil de cumplir la promesa. Claro. Y ya. Y después, bueno, yo no cogí ese trabajo, estuve por ahí dando vueltas en el mundo, todavía tenía viajes pendientes que dar de mi antiguo trabajo, me fui a Colombia. ¿Y cuál era tu antiguo trabajo? Yo había trabajado en relaciones internacionales de la juventud y era representante en un organismo internacional. De la juventud cubana. De la juventud cubana. Ah, bueno. Representándolo a ellos, trabajé y viví 6 años en Budapest. Y acababa de regresar hace unos meses y había roto con la juventud y había por discrepancias y todas esas cosas, y me había quedado en la calle. Claro, qué innovador. ¿Viste? Innovadora tu historia. Bueno, lo innovador es lo de la renuncia, que no, tú sabes que la gente en un momento de tanta crisis como ahora renunciar a un trabajo. Exacto. Pero parece que padecemos los dos el mismo problema. Bueno, el caso fue que casualmente 2 meses después yo venía de Colombia y me la encontré en un aeropuerto en Caracas. Después de lo de la oficina, donde yo también lo miré a él. Ajá. Pero no nos dijimos yo nada. Eso dije, fue como y este material inédito que yo no lo conocía. Porque, bueno. Así mismo, material lo único inédito. Sabía que era una mujer rubia y bella y que tenía algo que ver con el ballet, pero no tenía la menor idea de ella, de quién era. Y me encontré con ella en Caracas, en un aeropuerto, e ahí los dos hicimos conexión, nos subimos al avión y estuvimos conversando. Nos faltó tiempo, pero si el vuelo llega a ser más largo, ahí mismo hubiera comenzado la historia, pero nos quedamos ahí en suspenso. Y 2 meses después, más, ahí sí nos citamos, nos vimos y ya. Y a los menos de una semana estábamos viviendo juntos. Wow, qué bien, qué bonito. Decidimos entonces ahí él empezó, inmediatamente yo tenía una gira de 4 meses en Martinica, y le dije a la persona que me estaba invitando: tengo que ir con mi diseñador de luces. Porque yo sin él no puedo hacer nada. Entonces, ay, Jesús. Y yo le dije: yo le pago todo, no te preocupes, tú me pagas a mí, yo le pago a él. No hay problema. Y en algún momento yo había estudiado artes plásticas, sí, y eso me sirvió. Artes plásticas y teatro y todo. Hizo tremendos diseños, pero las luces sí se las enseñé yo en Cuba. Sí. Y cuando él las hizo por primera vez allá en Martinica, entraba un poco bruscamente. Sí. Y yo le dije a ella: no, es que eso es lo que se usa ahora en Europa, mi amor. Entonces, el caso fue que él cogió un mínimo técnico conmigo en esos 4 meses de manager, diseñador de luces, diseñador de vestuario, todo. Y cuando llegó a Cuba dijo: no, yo quiero trabajar con Marianela, con su compañía. Gracias abierta. Y ahí empezamos a trabajar por muchos años juntos, conmigo en mi trabajo. Pero mira qué bien. Del pequeño monstruo que tú creaste surgió esta flor de 12 años. Y ahí llegó Freddy Ginebra con una delegación de dominicanos, y ahí nos hicimos amigos para toda la vida. En Martinica. Freddy Ginebra, que odia a los cubanos.
¿no? Exacto, Freddy llegó con Vidó, con el pintor que vivía al lado, que el estudio está al lado. Tolentino, Silvano Lora. Con Silvano Lora, con la Tolentino. ¿Con Inejo o con Marián? Con Marián. Con Marián de Tolentino. Sí. Marián, sí, porque ella es la que tenía Cariforo. Estamos hablando del 92. Sí. Era un encuentro de productores. El 92 ya Inés estaba rodando por ahí. Sí, cómo no. Pero yo creo que en el 92 ella estaba en París. Sí. Marián debió haber sido porque ella tenía Cariforo, porque yo escribía para esa revista. ¿Entiendes? Entonces. Y de ahí ya nos hicimos amigos de Freddy para toda la vida. Sí. Y bueno, a partir de ahí él iba a ver cada vez que Marianela tenía una obra nueva, un estreno, él iba a verla o la invitaba a que la trajera a Dominicana. Vinimos como 7, 8 veces desde los 90. 10 años. ¿Dónde tú vivías en Cuba? En El Vedado vivíamos los dos. El Vedado. Sí. Me dicen que es un barrio muy bonito. Sí. Que solía ser muy bonito. Sí, pero ¿Tú no conoces La Habana? No. No. La Habana es muy linda. Esta es una calle que corre paralelo al malecón. Ahí donde está, ahí le decían la calle de los teatros, porque ahí hubo teatros importantísimos desde principios de la República. Y luego estaba el teatro El Brecht, y estaba la calle Calzada, y estaba la sede del Ballet Nacional, y estaba el teatro García Lorca. ¿Cómo se llama? El Lorca no, el Lorca que está en La Habana. Amadeo Roldán. El Amadeo Roldán. Es una calle muy linda que va a dar, pasa por la Embajada Americana y va a dar prácticamente al Hotel Nacional. Y entonces nosotros vivíamos ahí. En dos lugares bellos. Y por eso siempre hemos vivido en Gascue, porque es lo que más se parece. Sí, exacto. Sí, me dicen que se parece mucho a Gascue, pero a mí me da la sensación de que yo me sentiría perfectamente cómodo en La Habana, porque es idéntico, por lo que me dicen, es idéntico a aquí. Pero lo más importante, tiene como lo vetusto, ese aire, esa atmósfera de lo viejo que a mí tanto me gusta en las casas, por ejemplo, ¿no? Esas casas de Gascue, en esas casas de la zona colonial, que están ahí, que parecen haber estado ahí tantos años que tienen, que ya tú no sabes si tienen fantasmas, si tienen... ¿Tú me entiendes? Sí, entonces, ¿qué es lo que más recuerdan de La Habana? ¿Qué es lo que más... ¿Tú extrañas algo? Sí, tú sabes que yo recuerdo, como yo viví en La Habana prácticamente en los 90, en los años de la crisis feroz del llamado periodo especial, pero al mismo tiempo fue el tiempo que empecé a escribir desde el primer libro que hice ganó premio y fue censurado, o sea, tuve el plato completo, con postre incluido. Pues fue una vida muy intensa. Entonces, ¿qué recuerdo yo de La Habana? Aparte de la amistad, de la fascinación de encontrarme con la cultura cubana que yo desconocía, pues yo me había pasado en los 80 completos fuera de Cuba, que fueron años importantísimos, y que los pude conocer a través de Marianela. Pues lo que más recuerdo es eso, una atmósfera dentro de todo el contexto político y la grave crisis económica, entre la gente que creábamos había como una atmósfera de libertad impresionante, en desafío o lo que fuera, porque teníamos problemas todos de alguna forma con lo que creábamos, pero tenía como esa sensación de libertad y de camaradería es lo que más extraño. Los amigos al final es lo que más extraño de La Habana. La riqueza cultural que yo estaba aprendiendo y bebiendo de la tradición cultural cubana y yo mismo ejecutándola a través de la literatura. Eso es lo que más extraño de La Habana. Porque los lugares físicos sí, es un lugar hermoso, en total ruina, deterioro, pero sigue siendo una ciudad hermosa que fue construida con unas ganas y unos recursos impresionantes, y a pesar de todo el deterioro sigue siendo muy, muy atractiva. Sin entrar ya en la parte recuperada de La Habana Vieja y demás. Pienso en La Habana Vedado. Hay una zona colonial que es bien grande y que fue restaurada en algunos lugares con mucho acierto, en otros tipos escenográficos, tú sabes, para que se vea bonito, y con muchos problemas sociales que conviven allí, pero es una zona espectacular por el pasado. ¿Y tú, Marianela? Yo, un poco lo que Ale también, el ambiente cultural vivo de mucho nivel de discusión, los bailarines, la danza, la forma en que es tratado el arte, eso es lo extraño.
Y he ido mucho a Cuba en los últimos años. Todos los años yo voy a trabajar con la compañía de la Costa Qué bien. Sí, todos los años. O sea que tú no extrañas tanto así. No, además, te voy a decir una cosa. Cuando nosotros vinimos a vivir aquí, lo extrañamos menos, porque uno lo que extraña de verdad es el paisaje. Exacto. Y el paisaje igual. El ambiente. Entonces, ver el mar por la ventana, el clima. Yo hice una obra en Estados Unidos que se llama Landscape on Hold. Landscape on Hold, el de las Paisaje en espera. Sí. Landscape on Hold. Con una muchacha de Surinam y era... Para nosotros el mar es muy importante. Sí. Con tres caribeñas viviendo en Estados Unidos. Sí. Hicimos esa obra. Y ya cuando vivíamos en Estados Unidos lo extrañábamos mucho más a Cuba que ahora. Ahora nos sentimos mucho más cerca por la gente, por la cultura, y uno extraña mucho menos, la verdad. Sí, sí. Qué bien. Y eso que se extraña, y eso yo creo que es una de las razones por las que vinimos a vivir para acá. Habíamos visitado mucho y aquí encontrábamos fragmentos de eso, de lo que teníamos en Cuba, ¿no? Sí. Y cosas que incluso ya en Cuba se habían perdido y eran parte de nuestra memoria de infancia, y sin embargo aquí no la volvemos a encontrar. El hallazgo del colmado y de los fruteros en las esquinas, eso para mí fue decisivo. Importante, aunque cuando me veo aquí por momentos he visto gente atacando esas cosas en la prensa y yo digo, pero es absurdo. Alguna vez han criticado, hay gente que le molesta la fruta y que no sé, pero eso no lo acabo de entender. Yo creo que son emblemáticos de la tradición y la cultura dominicana, ¿no? Y el colmado creo que es el micromundo multiplicado. Sí, no, porque el colmado es como la cocina del barrio. Exacto. ¿Tú me entiendes? Donde todo el mundo hacia donde todo el mundo gravita. Pero tú dijiste algo interesante. Tú llevaste a cabo todos esos trabajos en el orden internacional. Sí. Y luego te pusiste a escribir. Exacto. Pero qué raro. Bueno, yo en algún momento de mi vida... No, yo había intentado escribir en algún momento. ¿Tú escribías? Muy de como escribe la gente que se enamora y le hace un poema a una novia. Luna. Muy espontáneamente. Luna. No, ojos. Sí, entonces tenía un problema porque la esposa mía de aquella época tenía los ojos verdes, entonces yo no podía mencionar un ojo negro porque aquello era un problema conyugal. Y eso me limitaba. Bien. ¿Por qué tú dices que tuvo problema tu primer libro? Yo no conozco ese. Esa es la parte de la historia mía que tú no conocías, no me preguntaste. Yo soy hijo de un tipo que fue un revolucionario de todo corazón y que luchó contra Batista. Yo acabo de sentir un déjà vu terrible. ¿Verdad? Sí, como que esto ya había sucedido. Ay. ¿Verdad? Wow. Sí. Bueno, mi padre quiso hacer tanto que él quiso hacer de mí el hombre nuevo ese del que hablaba el Che Guevara. Ajá, eso es un problema. Terrible. Un problema. Y lo que logró fue esto que tú estás viendo aquí, que era un disparate. No, pero que diablo. Sí, me mandó a una escuela militar. Sí. A los 10 años. Yo tenía 11 años. De los 11 a los 15 yo lo pasé en una escuela militar rigurosa, que era donde se formaba el hombre nuevo. Era el horno a presión donde se formaban los camilitos. Sí. Y de ahí salí, yo deserté al cabo, hice la secundaria completa y cuando terminé le dije a mi padre, bueno, ya fui bastante tiempo el hombre nuevo, ahora voy a ser yo. Y me fui a los 15 años. Y ahí me fui a estudiar. Se lo dijiste muy bien. No así, bueno, eso lo digo yo ahora de alarde. Si le hubiera dicho así en aquella época todavía no hubieran, mi mandíbula no la hubiera encontrado todavía. Y de ahí salí, me fui a estudiar artes plásticas, a hacer teatro, a vivir y a hacer lo que hace la gente joven, mi sensibilidad y mi cosa. De ahí pasé a la universidad y en la universidad estudié historia y ciencias sociales, pedagógico, ¿no? Pero y de ahí pasé a relaciones internacionales y ahí me captaron para hacer trabajo internacional como funcionario de la juventud. Sí. Y como a los 3 años me mandaron a un organismo internacional como representante. Aquellas cosas, no sé si tu memoria te acuerdas aquellas cosas que hacían de los festivales mundiales? Exacto. Sí. Bueno, yo era organizador de esas cosas. Sí. Pero esas experiencias son valiosas. Claro. Entonces vale muchísimo dinero. Tanto que terminé siendo escritor porque después que tú conoces medio mundo, que tú vives los lugares. Yo me pasé una semana, 15 días me pasé yo en el desierto de Sahara, allá con los campamentos de los saharauis.
porque esperando la declaración de las Naciones Unidas sobre la independencia de los saharauíes, y ahí estuvimos. Yo visité los territorios ocupados, fui a las Naciones Unidas, Suiza, Francia, todo el mundo, a medio mundo. Ah, tú eres el cubano del cuento. ¿De cuál cuento? De un cuento. Deja eso que no sé. No, después lo hace cuando te Sí. Y de ahí, pues ya no pude con la política, empecé a entrar con conflictos demasiado fuertes y ya dije, bueno, yo no puedo hacer esto. Pero empezaste a escribir cuando me conociste. Y cuando conocí a Marianela, entonces retomo todo el hilo de eso y empiezo de nuevo a hacer mis garabatos. Ya me meto tanto en el mundo del arte que no puedo hacerlo ya ingenuamente, empiezo a trabajarlo. Y el primer libro que hago, que es lo que me preguntaste, es un libro sobre aquella escuela militar, pero no era un libro político para mí, era como un homenaje a aquellos niños que tuvieron que pasar la experiencia brutal de una escuela militar. Una especie de la ciudad de los eso perros. No era una exactamente. Pero la gente me decía, ¿por qué tú escribiste eso si ya existe la ciudad de los perros? Bueno, pues yo no soy peruano, yo no pasé la academia militar. Es totalmente otra historia. Se llama Paisaje de Arcilla. Se llama Paisaje de Arcilla. Wow. Muy lindo libro. Premio, unas viñetas. Ganó premio Pinos Nuevos. Se publicó, o sea, lo imprimieron, lo presentaron en la feria del libro de La Habana. Y así mismo lo retiraron. Y al día siguiente, después de presentarlo, los militares lo... ¿Y tú no conservaste ni una copia? Sí. Yo tengo. Sí. Y tengo un par de copias. Si tú lo ves, te ríes. ¿Cómo eso va a causarle preocupación a un gobierno? Porque fue un librito fino, pero bien. Pero así era porque estaban histéricos. Bueno, ese libro tuvo una segunda edición bilingüe. ¿Eso fue en el mismo periodo especial? Sí, eso fue en 1990. Ya tú sabes, estaban así. 95. Como ahora están así todavía. Peor. Pero ya a partir de entonces sí, tuve 4 premios o menciones en concursos nacionales y ninguno de los libros. Uno se publicó, el segundo que hice se imprimió, ese se llamaba Figuras Tendidas, que era cuentos. Lo imprimieron, pero nunca lo distribuyeron. Y me decían, ¿qué eso? Yo empecé a leer uno, me acuerdo como ahora, antes de tener 2 libros tuyos, empecé a leer uno donde Juan Basanta, y yo le dije que yo recuerdo que tú hacías referencia a este director de cine, a Sam Fuller. ¿Será? Y tú, era como un policial, era un libro como un policial. Ese debe ser. ¿Será la novela de Estados Unidos? La desobediencia. ¿O será La Desobediencia? Que es otra novela que se llama La Desobediencia. Sí. Podría ser, no sé. Yo no me acuerdo del título, ¿no? Y Juan me lo quitó. Sí, me dio mucha rabia eso. No sé por qué lo digo. Bueno. Tenía que decirlo. No sé por qué Juan no está oyendo el programa. Los libros. Es lo que pudiera estar oyendo. El que hiciste mío. Sí, tengo que darte ese libro que se llama Juan la Danza, que debe estar en Mamey o en Casa de Teatro, pero yo te regalo uno. Sí, y las novelas tuyas. Y las novelas. Mira, y entonces, yo sé la respuesta de esto que te voy a preguntar, pero quiero oírla de ti. ¿Qué te causa escribir? ¿Una inmersión de tu realidad? ¿Una inmersión de tú tirarte de cabeza? ¿O tú pensar en ti? Tú pensar, buscar la respuesta. Yo creo que hay de todo. Yo escribo para entenderme a mí, entender el mundo. Exacto. Y me produce un enorme placer porque tengo la posibilidad de crear cosas, ¿no? Tengo la libertad total que no la tengo probablemente más de la que pudiera tener en la vida real. A mí me estresa mucho escribir. A mí me da mucha satisfacción desafiar la jerarquía, y eso lo he dicho, y me ha costado caro. Hay jerarcas a los que no les ha gustado esta declaración, pero yo tengo un serio problema con eso. Con la autoridad. Con la autoridad. Sí. Y porque he sufrido, ¿sabes? Sí. Entonces, y me da mucha satisfacción poder crear personajes que son como yo los quisiera, o sea, son como yo quisiera que fuera la gente. Todo eso son posibilidades. Y me encanta, además soy un enamorado del idioma. Yo creo que si en las escuelas enseñaran historia del lenguaje, en lugar de estas historias que nos enseñan que son de combates, batallas, territorios, naciones y patria, la gente sería mucho más culta y más tranquila, más pacífica. Eso es muy interesante. Léete cualquier enfoque serio sobre la historia del lenguaje y tú vas a ver que es una fascinación. Y habiendo un escritor como Alejo Carpentier que
que enfatizó muchísimo la musicalidad del lenguaje. No, y ahí en la literatura cubana, que es un maestro de la lengua, ¿no? El juego de las palabras de Cabrera Infante, un José Martí modernista que todavía hoy suena bien, no envejece tanto como el modernismo en general. Así es, hasta Pedro Juan Gutiérrez. Pedro Juan, y así por ahí, y de entre los jóvenes te puedo hablar de muchas otras gente muy culta como escritores y juegan, que han hecho del idioma una obra. A la vuelta vamos a seguir entrevistando a estas dos personas, a Marianela Boán y a Alejandro Aguilar. Ellos son pareja y ellos son dos artistas hechos y derechos. Y son, más importante aún, amigos míos y gente que busca, gente de mucha búsqueda personal e intelectual. En Bao Radio. Bueno, señores, nuestros parabienes para Patricia Ascuasiati, que me dicen que está mejorando. Sigue así, Patricia, nosotros estamos contigo. Mira, pues sí, a mí me interesa, a mí me llama mucho la atención esa historia de ustedes dos, de Marianela Boán y de Alejandro Aguilar. Pero yo pienso que hay que añadirle estructura, ¿verdad? Una estructura para hacer una película interesante de ficción. Claro, un paralelo, tú viajando, ella viajando. ¿Entiendes? Se cruzan en el aeropuerto caminando. Ahí entonces apareces tú que vas a buscar trabajo. Estás armando el guión. Sí, ya eso está ahí. Entonces tú estás con otra mujer y ella está con otro hombre en ese momento, pero los dos se encuentran y ambos se interponen en la vida del otro. Ahí como un flechazo, como un rayo. Así mismo fue. La parte que pusiste nueva es así. Sí, así mismo es. ¿Tú me entiendes? Entonces los otros son botellazos, galletas, poemas y romance y besitos y encontrar. Sí. Botella ha habido muchos botellazos. Mira, Alejandro. Sí. Háblame de tu proceso creativo. Ya. Vamos a hablar del proceso creativo. Después yo te lo voy a preguntar a ti, Marianela. Háblame de tu proceso. ¿Cómo es tu día y a qué hora tú escribes? Todo eso. A ver. En los primeros 10, 12 años, yo logré hacerme de una disciplina que aprendí de ella, porque generalmente no soy persona de sistematizar o de hábitos, pero logré hacer un hábito, especialmente cuando vivíamos en Cuba, más que todo, de un horario. Yo soy mañanero, me despierto, cuando estoy en una novela, por ejemplo, me despierto a las 5 de la mañana, que es la mejor hora, nadie te molesta, fresco, creas, tienes tu cabeza fresca. Trato de escribir todos los días, que no siempre lo logro. En esa época sí, un poco más, después ya casi es imposible. Escribir, tú dices escribir el acto orgánico de escribir. Sí. Porque escribir no, uno siempre está... Sí, bueno, en la cabeza hay mucho, hay un movimiento permanente, pero cuando me siento a escribir, generalmente yo no me siento a escribir cualquier cosa, sino el producto de mucha elaboración mental. Sí, pero eso te lo da el oficio. Bueno, ya hace 20 y tantos años que escribo, hace 25 años de que saqué el primer libro. Sí, usualmente yo escribo así también, a mí ya la página en blanco no me afecta tanto. Claro, no me siento a buscarla, a preguntarle a la hoja, porque ya yo llego con algunas premisas. Sí. Lo otro es que en cada obra trabajo distintos métodos de construcción. Por ejemplo, la novela, que es lo que más he hecho en los últimos tiempos, aunque comencé haciendo poesía, después hice cuentos, y ahora he vuelto a la poesía, pero la novela es la que se ha mantenido más permanente. Ha habido épocas en que he tenido un paso más ortodoxo, como de pensar en un tema, en unos personajes, esbozar una estructura y tratar de seguirla, y con una premeditación grande. Pero generalmente, o lo que más hago es pensar mucho en la historia, y cuando me siento empezar a construirla. Con cierto orden. ¿Tú no esquematizas? Ya no. Ya hace ya como 2 o 3 novelas que no. Y ahora estoy haciendo algo que es el tema que estoy trabajando ahora, que es tratando de abarcar la vida de un hombre que está por morir. Estoy cubriendo. Hay que decir que casi todo tiene un reflejo fuerte de experiencias autobiográficas. Yo no soy escritor de
de fantasías, ni de anticipaciones, ni ciencia ficción. Casi todo tiene como un eco mínimo, aunque el personaje no sea yo, pero se nutre mucho de mis propias vivencias. Entonces, he abordado distintos momentos de la vida de ese hombre que he estado identificando como cosas importantes y desarrollándolas como si fueran cuentos, como si fuera un sistema de cuentos que lo une son los personajes, pero o valores o ideas que quiero subrayar de la vida de un personaje así. Pero no hay un orden. Puede ser que ya tengas resuelta los 3 primeros capítulos, el 7, el 12, el 25 y del 30 al 48. Puede ser que eso sea más o menos la estructura final. Puede ser que no. Pero estoy escribiendo, trabajando el lenguaje y teniendo una referencia en la vida de una persona. Punto. Algo que no había hecho antes. Y está haciendo mucha poesía, ¿no? Eso es en cuanto a la novela. Cuando yo empecé a escribir, escribía poesía. De la poesía pasé rápido al cuento y no atendí tanto más la poesía. La poesía la empecé a usar, por muchos años la usé como para calentar el brazo. No esperaba un resultado acabado de poesía, sino entrenar el lenguaje, soltarme la mano como un deportista. Ejercicio así. Hace algunos años que he vuelto con más constancia a la poesía. Salió un libro hace ya como 5 años, como 4 años, y ahora estoy trabajando en 2 proyectos de poesía. Uno, que son poemas que me pidió un amigo, un poeta americano, que lo digo aunque es autobombo, pero no tiene nada que ver con eso. Él es un premio Pulitzer, pero más que todo somos amigos y a él le gustó cómo yo escribía. Y un día me llamó y me pidió. Y yo quiero sacar ese libro. Me tradujo una cantidad de poemas, entonces, pero yo quiero sacarlo como una historia, donde la relación creativa entre 2 poetas, porque él no es traductor profesional, sino que es un poeta americano que habla español y japonés y no sé cuántos idiomas más. Y yo no soy tampoco traductor, pero he hecho esos trabajos por cuestiones de la vida. Entonces lo que quiero ver es el diálogo entre 2 amigos. Cómo resolvemos un poema para pasarlo de un idioma a otro, cómo encontrar la mejor forma. Esa correspondencia que tuvimos, eso yo quisiera que fuera parte del libro. Oye, eso está interesante. Es un proyecto lindo porque siempre me ha interesado. Así como a la gente le deslumbra encontrarse con los creadores, siempre hay como una curiosidad por ver quién es el artista. A mí me interesa exponer el proceso de creación. Eso puede ser más útil, por ejemplo, para quienes escriben. Entonces ese es un proyecto que tengo que debe estar pronto. Tengo otra colección de poemas de distintas épocas, pero especialmente de la última. ¿Y qué otro proyecto hay? Lo de Reinaldo Arena. La novela, y esto fue ahora una experiencia, un trabajo, un ensayo que hice sobre Reinaldo Arena y que se va a publicar por Isla Negra. El libro ya se publicó, se va a presentar aquí en la Feria del Libro. El mío es uno de los tantos ensayos. Casi toda la gente en el libro son personajes importantes, el menos conocido soy yo, el menos importante. Y se va a presentar aquí en la Feria del Libro, que ahora mismo no sé cuándo va a ser. ¿Tú tienes idea? Creo que es en abril. Yo no sé. Bueno, va a haber una Feria del Libro. El libro es producido por Isla Negra Editores, estuvo editado por Rita Molinero y Yolanda Izquierdo, y se llama Reinaldo Arena, la escritura como destino. Entonces, un ensayo mío que salió. El ensayo es algo que he hecho, pero no con mucha asiduidad, y me imagino que va a ser un género que va a ganar espacio en mi trabajo. Yo he estado escribiendo ensayos. Ensayos en mi labor de crítico de cine es la que impulsa mi carrera como escritor. Y yo he vuelto a escribir ensayos después de muchos años sin ponerle la mano al género. Y a mí se me ha hecho increíblemente difícil escribir ensayos. Es difícil. Sí, porque la demanda, antes yo no era tan exigente porque yo no veía otros ensayos. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya yo leo ensayos rigurosamente. Y los ensayos míos dan pena. ¿Tú me entiendes? Sí. Dan pena y vergüenza. A mí se me mezcla, tiene un problema con los ensayos. Entonces, yo dirijo una revista científica en mi universidad. Es de ciencias, de humanidad y ciencias sociales. La de la UNFO. La de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Y eso pues me permea mucho la manera de acercarme al ensayo y ese ensayo científico riguroso. Yo no creo que
creo que el ensayo cultural tiene otro bemoles, no es exactamente así, y por tanto me cuesta más trabajo, pero me interesa porque ya cuando uno se va poniendo nevado, es como estamos. Debía usar un poquito de la experiencia para transmitirla, me parece. Así es. ¿Y tú, Marianela? Bueno, ¿Cómo se monta una coreografía? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué tipo de música? Bueno, muchas cosas me inspiran, pero sobre todo cuando yo decido un tema, tiene que ser algo que me duela en ese momento. Pueden haber muchos temas que me cautiven, pero algo que yo necesito expresar es la guía para por ejemplo, la última obra que hice se llama Antropofobia, que es mi vivencia del confinamiento. Sí. Entonces estuve filmándome a mí misma en la casa, sola, y después Antropofobia invito a una bailarina en vivo, en este caso a Aimee del Toro, a bailar con mis videos. Entonces una bailarina presencial con una bailarina virtual. Y está todo ese experimento, pero son todas las cosas, toda la experiencia que fui acumulando en el confinamiento, ¿no? Se estrenó en Portugal, se puso aquí, se va a seguir poniendo, pero normalmente trabajo mucho sola primero, haciendo como guiones, analizando los conceptos, el porqué, las posibles dramaturgias, las posibles estructuras, las ideas, etc. Y después entonces empiezo a trabajar con los bailarines, y cuando empiezo a trabajar con los bailarines cuestiono todo eso y empieza un laboratorio muy abierto. Normalmente trabajo así, donde todo se cuestiona. ¿A qué tú te refieres con un laboratorio abierto? Que es empezamos a experimentar. Un diálogo. Improvisaciones, todo tipo de estrategia de investigación, con el cuerpo, con el diálogo. Los bailarines constantemente yo los estimulo a que ellos estén bien presentes con sus propias vivencias, con sus propios movimientos. Y abrimos, cuestionamos todo. Y empezamos a investigar una obra, para mí una obra, por ejemplo, como las que yo hago, que son de toda la noche, puedo estar 3 meses investigando y montando. O sea, no es venir y decir, en este movimiento. No, para nada, en absoluto. Son laboratorios. Laboratorios desde que empiezo a trabajar sola, con los bailarines, la puesta en escena, todo eso. Hay veces, como ahora en Portugal, que tengo un tiempo específico, muy cerrado, de 1 mes y medio, con bailarines que no conozco. Entonces la preparación que tengo que hacer es muy grande, o sea, yo me lo imagino al ballet en mi cabeza 20 veces, me lo cuestiono yo misma, laboratorio mental, de manera que cuando llego allí vengo con muchas ideas, muchos recursos, muchas cosas que están, para prever cualquier cosa y sentir que la obra es mía. La obra es mía cuando yo puedo investigar, cuando no, es una obra de encargo. Okay. Algo que me encarga. ¿Te ha pasado que una obra se convierte en tuya? Que tú la haces tuya. Todas. Menos las que son por encargo. Por ejemplo, yo acabo de hacer una obra ahora, esa es otra experiencia increíble, el trabajo haciendo coreografía por Zoom, que yo le llamo Coreo-Zoom. Sí. Y Coreo-Video. Eso yo no lo entiendo bien todavía. Bueno, yo acabo de hacer una obra. Yo le rehuyo al Zoom. Yo prefiero no hacerlo. Bueno, pero yo he dado una cantidad de talleres de coreografía, de improvisación. No me imagino que para ti fue vital el Zoom. Fue muy interesante. Y ahora acabo lo último ya, un ballet para una obra para la Universidad de Nueva York, Alfred University, para los alumnos de danza, que ellos pusieron un televisor gigante en la platea y ellos estaban en el escenario. Yo los veía y podía hablar con ellos perfectamente como si estuviera sentada en la platea. Exacto. Y ellos a mí. Y así monté la obra que se presentó en vivo. No es una obra para video, es una obra en vivo. Porque es que es diferente. La literatura tú estás solo. Y mientras más solo estés, mejor. Tú trabajas, es otra dinámica, es otra cosa. Entonces muchas veces me han dicho una obra sobre tal cosa o una obra en tal tiempo, que no tengo un tiempo real de investigación, donde yo la puedo cuestionar, borrar, volver a empezar. Entonces ya la siento menos mía. Porque yo en mí no creo, o sea, yo creo en la investigación. ¿Entiendes? Sí. Y eso es lo que yo creo. En cómo tú estructuras y sigues, estimulas, observas, escoges. Eso es el creador para mí. Y entonces, ¿tuviste Suspiria? Suspiria. No. Suspiria es una película del 1977 de Darío Argento. Ahora han hecho una reimaginación de Luca Guadagnino que es mucho mejor, pero muchísimo mejor que Suspiria la de Argento. Entonces está basada en el libro Suspiria de Profundis
sobre el consumo de opio desenfrenado de Thomas de Quincy. Él en ese libro, un libro errático por demás, porque como tú comprenderás, un tipo bajo los efectos del opio está fuera de sí. Yo le digo a él el primer Beat Generation, el primer beat que existió fue Thomas de Quincy, no es William Burroughs, es Thomas de Quincy, en 1800 y pico. Entonces él escribe sobre la madre tenebrarum, la madre lacrimarum y la madre suspiriorum. Entonces Darío Argento tomó esas tres madres e iba a desarrollarlas en películas separadas. Solamente hizo Suspiria. Bueno, que yo sepa. Tengo entendido que él hizo ópera, pero ópera no tiene que ver con las madres. Entonces, Luca Guadagnino agarra el argumento de Darío Argento y lo expande, lo abre, lo hace más profundo, le pone elementos junguianos, le mete más Lacan, hace un menjunje, entonces lo ubica en la Alemania del 1977 con Bader Hoffmann, con los secuestros que hubieron con el muro de Berlín y todo eso, y ubica esta escuela de danza frente al muro de Berlín. Ay, no he visto eso. Es fabulosa porque es una película de terror más fino. Hay que buscar eso. Entonces tiene que ver con danza. Tiene que ver con danza, tiene que ver con el periodo menstrual de las mujeres, el periodo de la mujer, de pasar de la mujer adolescente a la mujer adulta, todo eso muy simbólico, todo eso con figuras hechizantes, porque ya son brujas todas, y es fabuloso. Hay una parte de danza, la parte final es de danza, más que nada, tú te das cuenta, aunque es una parte que a muchos les llenaría de reparos, por así decirlo, pero es una película que yo se la recomiendo, sobre todo a ti, porque tú dices que la investigación es una parte muy importante de tu proceso. Sí. Exacto. A mí hay una cosa que a mí me provoca. Todas las bailarinas investigan. Las coreógrafas. O las coreógrafas. No. Sí. No. La danza es un arte muy maltratado. Muy maltratado. O sea, se puede. ¿Por quién? Bueno, o sea, puede haber un tipo de danza muy intelectual, muy poética, muy compleja, muy sofisticada, y puede haber una cosa terrible, puede haber una cosa muy comercial, vamos a bailar parejito, vamos a subir las piernas, y ya eso es danza. Sí. Bueno, pasa con todas las artes, pero la danza está especialmente maltratada. Sí. Y todo es válido, o sea, es válido, pero muchas veces uno dice bailarina, coreógrafa, y no se imaginan el mundo que puede haber ahí, enorme, como puede ser la literatura o el teatro o la música, lo mismo, el mismo nivel. Sí. Ahora también puede ser tratado como una cosa muy fancy. Bueno, pero también el cine es así también. También sí, todo tiene su banalidad. Todo tiene hay parte. Y después hay muchos tipos de danza también, la danza folclórica, la danza popular. ¿Sabe? Es un mundo de muchos géneros. Sí. Y eso está muy bien, Sí. Pero tú llevas a cabo tu proceso en cada obra, la obra pide, te solicita totalmente ajustes, o tú lo llevas a cabo indefectible, el mismo proceso. Ajá. No, cada obra pide un proceso diferente. Un proceso diferente. Uso mucho el trabajo de improvisar con los bailarines y educarlos en improvisación. Lo que yo llamo el bailarín trascendente. Bailarines que conocen cómo improvisar, cómo componer, cómo aportar. Paso mucho tiempo formándolo antes de montar. Un tiempo creando, o sea, lo necesario para poder investigar. Y ellos se vuelven coreógrafos igual que yo. ¿Ustedes nunca han colaborado? En todo el tiempo. Digamos, en una obra, crear una obra es ella, pero todo el tiempo tenemos diálogo, tanto sobre literatura como sobre muy. Sí. Ella es mi crítico más feroz. Y él es mío.
Sí. No solo crítico decirte eso no me gusta, sino que yo he aprendido con Marianela. Marianela no es una mujer que bailaba y se le empezó a ocurrir ideas para bailar. Marianela es estudiosa, tiene formación. Sí. Marianela estudió filología y lingüística. También, además de danza, es una mujer de mucha cultura, y por tanto, yo que llegué tarde a la creación artística, pues fue siempre muy abierto a cualquier... Tú no llegaste tarde, tú llegaste cuando tenías que llegar. Sí, ok, llegué a la hora que era, pero... Tú venías acumulando una experiencia envidiable. Una vivencia de las cuales todavía salen, ¿cierto? ¿Tú me entiendes? Cierto. O sea, sí, digamos entonces, que el escritor estaba ahí durmiendo. Tenemos... Y con Ale, desde el primer día, él siempre ha tenido juicios muy interesantes sobre mi trabajo, sobre lo que yo debo hacer. De yo sentir, bueno, ¿y ahora qué debo hacer? Ahora tal cosa. Yo mira, esto es la Biblia para mí. Sí. Entonces, él tiene una gran sensibilidad. Exacto. Y me ha conocido, bueno, toda la... Bueno, la escena común en nuestra relación es 4 de la mañana que ella se despierte con una idea que le está rondando, y me despierta y nos ponemos a conversar sobre una obra que está creando ella. Sí. O lo mismo yo con la literatura. Exacto. Eso es frecuente. Bien, señores, vamos a dedicar el programa de hoy a Camilo Venegas Llero, quien se está perdiendo de esto, a mucha conciencia, ¿verdad? Porque allá en el Palomar, donde él vive, no puede ser de otra manera, pero allá él, nosotros estamos aquí disfrutando, tú disfrutas allá. Okay. Tú sabes que hoy él está haciendo una investigación para su próxima obra. Está en Miami compartiendo con el protagonista de su próximo trabajo. Bueno, pues no está aquí, ¿viste? Eso está muy bien. Parece que está portándose bien, pero debe estarse tomando unos tragos también ahora espectaculares. Dólares. Señores, volvemos ya con la parte final de esta maravillosa entrevista con Marianela Boán y Alejandro Aguilar en Bao Radio. Le dijo a una sala llena de gente, Norma Leandro, le dijo a una sala llena de gente, métanse aquí en este bolsillo. Y nos metimos todito en el bolsillo y cupimos cómodamente, porque eso fue espectacular. Sí, ella se paró en la sala grande del Teatro Nacional, ella sola, la sala en negro, ella con una luz, e hizo un espectáculo que daba gusto. Ella tuvo 1 hora y media hablando. Wow. Y ella, ¿tú me entiendes? Eso es una actriz, claro. Eso es una actriz. Y cantó, bailó y se despatilló. ¿Tú me entiendes? Entonces yo recuerdo ver en el Teatro Nacional igualmente Jazz en el Caribe, que era una versión del Heineken Jazz Festival que hacían en Altos de Chabón, pero aquí Jazz en el Caribe era patrocinado por Heineken, igual. Entonces en Jazz en el Caribe yo vi, oigan esto, Aira Quere, Gonzalo Rubalcaba, Arturo Sandoval, de Cuba nada más. Entonces estaba Dave Valentín, estaba de aquí Jorge Taveras y Catarey, Michel Camilo con su trío, que el trío era Dave Weckl y estaban otras personas más. ¿Tú me estás entendiendo? Todo eso por el precio en balcón. Yo recuerdo que yo estuve juntando mi mesada en esa época y junté 20 pesos, 20 míseros pesos por ver a esas estrellas de la música, y fueron de las mejores 2 horas que yo he pasado y hubo un público full en las 2 tandas. Yo fui a la tanda de las 4 de la tarde. Después había otra tanda que igualmente cuando salí estaba lleno de gente esperando. El público se forma, se crea. El público se forma y se crea, exacto. Entonces aquí que no me digan que no, que la gente no quiere, eso queda expreso en la cantidad de gente que va a la zona colonial al teatro, en la cantidad de gente que va a Bellas Artes cada vez que hay un evento de danza. Que no puede haber eventos de danza todos los días, bueno, pero no lo puede haber todos los días, pero lo puede haber mensual. Claro. ¿Tú me entiendes? Es cuestión de darle método y rigor y mercadeo y redes sociales y ya no hay que darle valor a las compañías y a todo. Exacto, ya no hay que tener todo un bolsillo muy profundo para tú anunciar en redes sociales lo que hay. No, para nada.
¿Tú me entiendes? Para tú colocar publicitaria. Bueno, en fin, eso es otra conversación. Eso es otra conversación. Exacto. Yo les preguntaba, bueno, tú me decías del ensayo, de lo que te pasaba con el ensayo, y ahí pasamos al guión. Sí. Que es muy interesante eso que me dices, de que no puedes. Lo intento, no me niego, lo he intentado mucho, he tomado cursos con importantes guionistas y directores, 2 o 3 cursos, he colaborado en guiones, Sí. pero no me siento cómodo. No siento que lo tengo en el puño, el lenguaje cinematográfico, el lenguaje del cine, muy diferente al lenguaje de la literatura. Pero yo te voy a dar una clave. Hazlo como si fuera una obra de teatro. Bueno, esa es otra también que es bastante... Escribe el diálogo primero, sí, y después le pone la acción cinematográfica. Es una fórmula que a mí me dio resultado. Así tú lo lograste. Así logré escribir. Pero Puede no, ser. hay veces que fallo, hay veces que no. Es prueba y error, es rigor, es sentarse. Y he sido cinéfilo de pequeño. En mi ciudad era la única ciudad fuera de La Habana. Yo soy de Camagüey, del centro este de la isla. Y había una cinemateca. Y yo tenía 15 años y me sentaba, iba a ver un cine enorme donde solamente habían 30 tipos sesudos viendo con tremenda pasión una película rara, el proceso de Kafka. Y yo llegaba y sentaba y no entendía nada y decía, pero estos tipos no están equivocados, algún valor hay ahí que yo tengo que encontrar, pero yo lo voy a descubrir. Y así no, y mire, nos favoreció mucho también una cosa, que acuérdate que no ponían cine americano en Cuba, llegaba muy poco, entonces llegaba mucho cine francés, italiano, español, cine arte, tú sabes, y entonces tuvimos una experiencia ruso del bueno y del malo, de los dos, que tuvimos mucha información sobre cine. Pero ya te digo, el saltico es... Y la escuela de cine. Y la escuela de cine. Ya de eso no hablo porque ya es... No, en Cuba yo me encontré, señores, en el Mesón Bar, y yo me encontré a Humberto Solá una vez. ¿Tú me entiendes? Yo le dije, Juan, ese no es Humberto Solá. Y le dije, Humberto, ¿cómo estamos? Estaba comiéndose un dulce de cajuel con queso blanco. ¿Tú me entiendes? Claro. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, total, claro. O sea, cógelo. A mí eso te da que pensar sobre el manejo personal de ellos, de esa gente. ¿Entiendes? Pero a mí lo que me extraña es que no hayan hecho una colaboración, me refiero a una colaboración de ustedes dos, de Alejandro Aguilar y Marianela Boan. ¿Ha habido un Bueno, sí, papito, bailaste un ballet mío. Espérate, ¿cómo que no? ¿Cómo? Claro. Oh, espérate. Ella me dijo, yo te necesito, somos un equipo, tú haces aquí todo menos bailar, por supuesto, tú no eres bailarín. Y yo mordí el jamón, mordí el anzuelo. Sí. Pero tú fuiste culpable, fuiste el de Pero yo cuando la conocí a ella, empecé a conocerla y a saber de ella, me apasioné con el personaje de su padre, era un personajazo. Sí. Era uno de esos grandes periodistas como antes, que ya no hay de eso, que es un nombre mundialmente. Entrevistó a Dalí. El tipo entrevistó a Dalí, entrevistó a las estatuas del Paseo de la Reforma en México para contarle a los mexicanos la historia de México. El tipo se subía con un carro de bomberos y le ponía un micrófono en las estatuas, se hacía la foto y después sacaba un artículo. El tipo era un loco. Entonces yo me apasioné tanto y había una relación porque, bueno, en fin, mi hija se fue del país en ese momento. Y ella me dijo, vamos a hacerle... Ese fue el año 95, por ahí. Yo la convencí de hacerle un homenaje. Una obra que se llama Pater, donde yo le dije, mira, tú no vas a bailar, tú nada más vas media hora que tú vas a caminar y tener el foco muy claro y agarrarme, cosas así, muy de niño. A los 2 minutos me había cargado 5 veces. A los 2 minutos ya yo tenía la columna llamando al 911. Sí. Y lo hicimos en Cuba, en Colombia, en Venezuela, en los festivales. Y gustó mucho la obra y todo. O sea, sobre la paternidad. Qué bien. Desde entonces padezco. Pero siempre, a ver, yo siento que siempre estamos colaborando, eso es lo que pasa. Sí, eso sí. Y Antropofobia fue mi asesor. Muchas veces él aparece como asesor, como asistente dramatúrgico, o sea, él está ahí conmigo en el trabajo. Lo que es complicidad entre ustedes dos, y eso se nota. Sí. Mucho disfrute de lo que el otro hace. Exacto. Bien, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti, hemos pasado un par de horas. Dame tus redes sociales, Marianela, para que te sigan, para que sigan tu yo trabajo. tengo mi página web, marianelaone.site.
Marianela Boan. Sí, todo junto así. marianelaboan.site. S-I-T-E. Site. Y ahí bueno, ahí aparecen toda mi información, porque yo misma la hago. Y después está, bueno, Facebook, Instagram, Marianela Boan. Ale también tiene. Yo no tengo mi propia página, ¿no? Pero estoy bastante presente en las redes. Así que en todas las redes, sí. Okay. Marianela Boan hay una solamente en el mundo. Sí. Esa combinación de Marianela con Boan. No me la tengo yo. Sí, no, tú eres la Boan. La Boan. La Boan. Sí. Señores, y ustedes, por favor, cuídense y cuiden a otros, que oigo que aquí quedan muchas vacunas por dar. O sea, hay que vacunarse porque ustedes no saben qué puede pasar mañana. ¿Ok? Ya ustedes saben. Bao continúa.